Vamos a esperar unos minutos más para que otros lleguen. Darles tiempo de llegar el día de hoy. Hola, Pastor Abraham, Pastor Nathan. Muy buenas tardes, Camilo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, hoy sí estoy bien, Pastor. La vez pasada llegué, pero Dios mío, dije, duermo 2 horitas. Y No como, y se como, preocupe. y como pusieron en el grupo algo de que se han equivocado en el horario y que era media horita nomás, pues yo llegué a abrir los ojos y no, pues es más tardecito. Pero no, el que estaba equivocado era el hermano. No, Dios, qué pena, Pastor, es eso. La hermana Sandra no tiene datos para meterse a la reunión, pero me habló por WhatsApp que la excusen, Sandra Ochoa, que la excusen y que si le pueden grabar la reunión, pastor. Y que muchos saludos. Muchas gracias. Ya la estamos grabando y también publicando por Facebook. Entonces, gracias. De nuevo, bienvenidos a todos. Más y más van llegando en cada momento, así que vamos a esperar 1 minuto, 2 minutos más y luego comencemos. Hola, déjela Juan. Andan contra reloj. Y mientras esperamos que otros lleguen, solo recordarles que pedimos que mantengan en mudo sus micrófonos desactivados hasta que les demos la oportunidad de aportar. Ya en ese momento pueden abrir los micrófonos, aportar y volver a cerrarlos. Así todos podemos escuchar la charla mejor y sin confusión en el sonido. Muchas gracias por respetar esa norma. Ok, muy bien. Profesor Nathan, ¿podemos comenzar? Sí, adelante. Excelente, muchas gracias. Pues, de nuevo, bienvenidos a todos ustedes a esta charla que vamos a hacer hoy sobre el evangelismo. Es un gran privilegio poder guiarles en un estudio de la palabra de Dios en cuanto a este tema. Yo conozco a muchos de ustedes, los he tenido en los cursos en vivo por Zoom, pero si no me conocen, me presento. Yo soy el profesor Abraham Degner.
Soy estadounidense, pero me radico en Asunción, Paraguay. Sin embargo, actualmente estoy en los Estados Unidos. Estoy trabajando un poco para Academia Cristo acá en estos días. Así que de ahí me estoy conectando hoy. Yo trabajé como pastor de una iglesia bilingüe en Houston, Texas, por 7 años y apenas hace 2 años y medio me uní con el equipo de Academia Cristo, me mudé a Paraguay y ahora tengo el gran privilegio de enseñar clases en vivo y también ayudar a los estudiantes que quieren sembrar iglesias donde ellos viven. Si usted está interesado en hacer eso, sembrar una iglesia bíblica en donde vive, comuníquese conmigo o con otro profesor de Academia Cristo y podemos darles una orientación sobre el tema. Muy bien. Pues vamos a comenzar entonces con una oración pidiendo que nuestro Dios y Salvador bendiga nuestro tiempo juntos el día de hoy. Oremos. Señor Jesucristo, tú nos has salvado del pecado, de la muerte y del diablo, con tu vida perfecta en nuestro lugar y tu muerte en la cruz. Has ganado santidad, perdón y salvación para todo ser humano. Y en tu gracia nos has llamado a la fe en ti, nos has regalado esos dones preciosos. Ya somos hijos de Dios el Padre, miembros de la familia santa de Dios, herederos de la vida eterna, y todo esto te lo debemos a ti. Ahora nos llamas, nos das otro privilegio de compartir los dones preciosos que tenemos en ti con otros. Pedimos que nos bendigas, que nos des bocas que estén dispuestos en todo momento de alabarte con otros, de proclamar tu nombre con otros, de compartir las noticias que tú nos amas y nos has salvado con los demás. Señor Jesucristo, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con una pregunta un poco abierta. Y ustedes pueden levantar la mano virtualmente si quieren contestar, si quieren aportar. La pregunta es la siguiente: ¿por qué evangelizamos? ¿Por qué evangelizamos? Para avisarles de antemano, hay muchas respuestas bíblicas a esta pregunta. ¿Por qué evangelizamos? Muy bien, ya veo algunos que han levantado la mano. Quieren participar. Excelente. Benjamín Zapuy, por favor, ¿por qué evangelizamos? ¿Cómo contestaría esa pregunta? Muy buenas noches, buenas tardes desde Colombia, mis hermanos. Bendiciones. Yo evangelizo por almas para Cristo, por la salvación. Okay. Que lo hacemos para Cristo, para compartir la salvación. Excelente respuesta, muchas gracias. Katia levantó su mano. Katia, por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor, por esta charla. Sí, yo evangelizo porque amo a Dios y quiero obedecerle en lo que nos ha mandado a ser discípulos a todas las naciones. Muchas gracias por esa buena respuesta también. Es un mandato que Dios nos ha dado, pero como todos los mandatos que Dios nos ha dado, los queremos cumplir en amor y en gratitud por Cristo, quien nos ha salvado. Entonces, si queremos ir y hacer discípulos a todas las naciones motivados por su amor. Muchas gracias por la respuesta. A ver, Juan Bautista levantó su mano. Juan, ¿quiere contestar esta pregunta, por favor? Yo evangelizo porque amo a mi prójimo, amo a mis compañeros de trabajo, amo a mi vecino y por amor a ellos quiero compartir ese amor que recibí de Dios, de parte de Dios con ellos. Ok. Otra muy buena razón y bíblica razón por evangelizar: amor por el prójimo. Vemos a los que nos conocen a Cristo en nuestro alrededor, en nuestras familias, entre nuestros amigos. Queremos que sean salvos, igual que nosotros. Queremos que estén en el cielo junto con nosotros. Y por amor a ellos, queremos compartir el evangelio. Excelente respuesta.
A ver, ya vamos a tomar dos comentarios más, Javi García y luego Rafael del Río. Javi García, ¿quiere compartir? Sí, profesor. Bueno, evangelizamos porque es un mandato y evangelizamos porque alguien a nosotros nos habló de la palabra de Dios, alguien nos evangelizó. Entonces, en respuesta, en amor a Dios, evangelizamos. Y por amor al prójimo. Primero por amor a Dios y luego por amor al prójimo. Muchas gracias, buena respuesta. Nos recuerda a todos, a las personas que Dios ha usado para llevar Cristo a nuestras vidas. Entonces, ahora queremos ser esos mismos instrumentos. Muy bien. Y Rafael del Río, por favor. Sí, pastor, pienso que lo debemos de hacer porque tenemos esa gran comisión y por gratitud, porque nos dijo el Señor que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Otra buena respuesta. Nos ha dado una gran comisión, siendo los que hemos recibido pura gracia, amor inmerecido de Dios, queremos compartir esa gracia con otros. Buenas respuestas y bíblicas todas. Muchas gracias por ellas. Hoy vamos a estudiar al principio de la clase unos versículos de 1 de Corintios 15. Porque ahí Pablo nos da otra razón por la cual evangelizamos. Y se podría decir que es la sine qua non del evangelismo, perdón. Es decir, si esto no hubiera pasado, no habría tal cosa como el evangelismo. Y esa es la resurrección de Jesús. Pablo dice que evangelizamos porque tenemos un Salvador vivo y victorioso. Y eso no solamente es el contenido de nuestro mensaje mientras evangelizamos, también nos da mucho consuelo en nuestro trabajo del evangelismo. Y por esa razón vamos a comenzar con esa sección de la Biblia, leyendo unos versículos bíblicos y meditando sobre ellos. Vamos a comenzar en 1 de Corintios 15, versículos 3 al 8. 15 versículos 3 al 8. Pueden abrir sus Biblias si quieren y seguir, o pueden leer las palabras que están en la pantalla. ¿Un voluntario me puede leer estas palabras de Pablo? Yo veo que Desi Palacios levantó su mano. Gracias, Desi. Adelante. Dios lo bendiga. Buenas tardes, compañeros, hermanos en Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga. Porque verdaderamente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefás y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Muchas gracias. Entonces, si vamos a evangelizar, una cosa que necesitamos saber es si nuestro mensaje es cierto o no. Porque si solamente el evangelio es una opinión entre muchas sobre cómo ser salvo, si solamente es una leyenda, un mito inventado por seres humanos, no vale la pena. No vale la pena evangelizar. Pablo aquí nos quiere asegurar, sin dar lugar a ninguna duda, que el mensaje que compartimos sobre Cristo es 100% cierto. Y aquí en estos versículos nos da unos testigos para asegurarnos que es cierto eso. A ver, ¿me pueden contar cuántos testigos de la resurrección de Cristo menciona Pablo aquí? ¿Cuántos Más de testigos? 500, más de 500. Gracias, Yoli. Más de 500. ¿Cuántos más? A ver, vayan contando. ¿Cuántos testigos menciona Pablo de la resurrección en estos versículos?
Unos 512, profesor. Roberto contó 512. Muy 13, bien. 13 en realidad, con Cefas y los 12 discípulos, sí, más los 500. Ok, 513. Muchas gracias. ¿Alguien encontró más? Y a Paulo también. 514. Entonces, porque Pablo mismo vio al Cristo resucitado camino a Damasco. Muy bien. ¿Alguien encontró más? José Uriel, por favor. 515. ¿Cuál es el 15? Jacob. Okay. Yo creo que él estaba entre los 514 que conté yo. A lo mejor la diferencia es contó a Cefas y los 12 como 13, pero Cefas era entre los 12, ¿verdad? Cefas era uno de los 12 apóstoles. Bueno, entonces... A ver si hay algún otro testigo que se puede encontrar aquí. Ángel y Maribel. Pablo mismo. Ok. Pablo mismo. Muy bien. Yo encontré uno más y se lo voy a compartir. Okay. Tenemos aquí 2 veces. Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Entonces, en adición a los 514 o más testigos que hallamos en estos versículos, tenemos el testimonio del Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, que profetizaron en detalle sobre la muerte de Cristo, pero también sobre su resurrección. Entonces, piensen lo seguro que es este mensaje, hermanos. Aquí tenemos más que 514 personas que vieron con sus propios ojos y muchos de ellos tocaron también el cuerpo vivo de Cristo después de su muerte en la cruz. En el Antiguo Testamento se requerían 2 o 3 testigos para un testimonio válido en su sistema judicial. Hoy en día, si hubiera algún caso de corte, con más que 514 personas que todos estaban confesando y testificando lo mismo. ¿Qué tan seguro sería ese veredicto? No habría duda, ¿verdad? Todos vieron lo mismo, todos testificaron lo mismo. Pablo quiere asegurarnos que la resurrección de Cristo es un hecho histórico, sin duda. Cristo resucitó de entre los muertos. Y es tan importante eso, porque este es el corazón del Evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, pues ahí va Pablo en los siguientes versículos. ¿Alguien puede leer esta sección de 1 de Corintios 15? Amén. Amén. ¿Puedo? Sí, adelante. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Se ha llamado esta sección de 1 de Corintios 15 la oscura alternativa a la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cuál sería el resultado? Terminen la siguiente oración. Si Cristo no resucitó, según Pablo, ¿cuál sería el resultado para nosotros?
no habría salvación. Okay. En palabras sencillas, no habría salvación. No habría salvación. Porque Cristo vino a pagar por todos los pecados. Pero si Él terminó muerto y sigue muerto en una tumba en Palestina, Él fracasó. No tuvo victoria en esa batalla para nuestra salvación. No pagó por el precio completo. No era capaz. Si Cristo no hubiera resucitado, no seríamos salvos. Eso lo dice Pablo aquí. Si no hubiera resucitado Cristo, aún estáis en vuestros pecados. No vale la pena confiar en un Salvador que ni se pudo salvar a sí mismo, ¿verdad? Ok, otro resultado si Cristo no hubiera resucitado. Vana sería nuestra fe. Ah, sí, acabo de decirlo en otras palabras, ¿verdad? No vale la pena confiar en un Salvador que ni pudo salvarse a sí mismo. Vana sería nuestra fe. La fe solo es tan buena como su objeto. Es decir, la fe solo es tan buena como la cosa en que la ponemos, la cosa en que confiamos. Yo puedo tener toda la confianza que voy a ganar la lotería mañana, pero no hay ninguna certeza que eso va a suceder. Así que esa fe no está bien puesta. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, poniendo nuestra fe en Él, no sirve. No sirve. Gracias. Oscar Miranda, otro resultado. Si Cristo no resucitó, por favor. Pastor. Sería vana la predicación. ¿A quién le predicaríamos? Si un Cristo no resucitó, estaríamos hablando en vano. Sería en vana nuestra predicación. ¿Vale? Así es. Entonces no vale la pena evangelizar, ¿verdad? ¿Para qué? Sí, o sea, si Cristo no hubiera resucitado, podríamos compartir tal vez su ejemplo de vida como un buen ejemplo para todos nosotros. Pero al morir estamos perdidos. Entonces, si no hubiera resucitado, tendríamos solamente en esta vida esperanza. Qué triste esa historia, porque luego en la eternidad perdidos para siempre. Bien, Javier García levantó su mano, por favor. Sí, pastor, si Cristo no resucitó, no tendríamos perdón de pecados. Todavía estaríamos condenados al infierno. Y si Cristo no resucitó, pues no estaríamos reunidos ahorita. O sea, no tendría caso esta reunión, no nos conoceríamos. Gracias, también es cierto. Carolina, un comentario más vamos a tomar. Carolina levantó su mano. Si Cristo Sí, no buenas resucitó, tardes, hermanos. Naceríamos y moriríamos pecadores en pecado. los que duermen en Cristo, los que mueren en Cristo, perecerían, dice Pablo. Muy bien. No solo eso, nosotros estaríamos mintiendo contando esta historia sobre la resurrección de Cristo y podríamos hasta agregar Cristo mismo sería un mentiroso. Él prometió que iba a resucitar. Pero bueno, ya basta con esta, porque es toda una situación hipotética, ¿verdad? Pablo ya mostró, más que 514 personas vieron a Cristo con sus ojos vivo, resucitado después de la muerte. Los mismos escrituras del Antiguo Testamento testificaron siglos antes que iba a suceder y sucedió tal y como Dios prometió. Pablo dice, no se preocupen, amigos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo en estos versículos enfoca en la buena noticia que, puesto que Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también. La muerte no será. Los que mueren en Cristo no perecen.
Más bien, los que mueren creyendo en Cristo vivirán para siempre. Esa es la promesa de Dios. Y podríamos hasta dar la lista que acabamos de dar, pero al revés, ¿verdad? ¿Qué significa esto por nosotros? Pues significa que nuestros pecados sí son perdonados por completo. El precio completo de nuestros pecados fue pagado por Cristo. Y la garantía de eso es que Él resucitó. Ningún pecado que has cometido tú quedó sin pago. Fue perdonado por la muerte de Cristo en la cruz en tu lugar. Entonces, tenemos perdón y ganó perdón Jesús por todo el mundo. La predicación nunca es en vano. Vamos a ver eso un poco más adelante también, porque compartimos la verdad poderosa del Evangelio, que Cristo murió y resucitó para la salvación del mundo entero. Nuestra fe nunca es en vano. Nunca es vano, perdón. ¿Por qué? Porque creemos y confiamos en un Salvador vivo, el que prometió que iba a resucitar y cumplió esa promesa. Y si cumplió esa promesa, seguramente cumplirá todas las otras promesas que ha dado. Entonces nuestra fe en Jesús nunca es vana. Nunca vamos a ser decepcionados confiando en Cristo. Él cumple todas sus promesas. Los muertos en Cristo no se pierden, sino que tienen vida eterna. No solo tenemos esperanza en Cristo para esta vida, sino para una vida eterna en el cielo con Dios. No somos los más desdichados de todos, somos los más bienaventurados de todos por medio de la fe en Cristo, nuestro Salvador. Y tenemos un pensamiento final del apóstol Pablo en este capítulo. La resurrección de Cristo nos da mucho consuelo y ánimo en el trabajo del evangelismo. Entonces, ¿alguien puede leer este versículo? Al final del capítulo, Pablo concluye lo siguiente. Amén. Así que, Dice, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué impacto tiene la resurrección en nuestro evangelismo? Y podríamos decir todo lo que hacemos por Cristo. ¿Qué dicen? ¿Qué impacto tiene la resurrección en nuestro evangelismo? ¿Qué impacto tiene la evangelización en nuestro evangelismo? Esa es la pregunta. ¿Qué impacto tiene la resurrección en nuestro evangelismo? Porque nuestro evangelismo es puro. Padre Santo, amado y adorado. Sobre él no hay nada más que un verdadero puro que él. Ok, muchas gracias, Yoli. Sí. A ver, Daniel Giraldo, ¿qué impacto tiene la resurrección, según Pablo en este versículo, sobre nuestro evangelismo? Daniel. Pastor, buenas noches y buenas noches a todos los hermanos. Buenas noches. Pues el impacto es total en el sentido de que le da credibilidad ¿Cómo le ha ido? a lo que evangelizamos. Perdón, adelante, Daniel. Sí, que el impacto es gigante porque es lo que le da credibilidad a lo que profesamos, ¿sí? Es el hecho de que Jesús haya resucitado, le da credibilidad a todo lo que nosotros hablamos de la palabra, del evangelio, de las buenas nuevas, ¿sí? La principal buena nueva que profesamos nosotros como cristianos es que Jesucristo murió por nosotros, pero aún más importante, que resucitó para darnos esa esperanza de la vida eterna.
Ok, gracias. Sí, comprueba la veracidad de todas las escrituras. Sí. Muy bien. Miguel Ángel levantó su mano. Miguel Ángel, por favor. Sí, pastor. Otra de las cosas que, aparte de todo lo que han dicho los demás hermanos, es que uno no se siente impotente ante las personas que no quieren creer ese mensaje, porque no somos nosotros los que vamos a convertir o algo así. Entonces es el Señor, porque Él es un Dios vivo. Entonces no es un asunto que uno se sienta que sentir frustrado por si en algún momento hay un rechazo o las personas no quieren creer. Entonces no es para nosotros o no es con nosotros el asunto, es directamente con el Dios vivo, el cual estamos profesando. Excelente, buena respuesta, muchas gracias. Y vamos a tomar un comentario más, gracias por sus aportes. Vamos con Ángel y Maribel, levantaron su mano, por favor. Sí, el impacto que tiene es que fortalece nuestra fe. Sabemos que lo que estamos predicando es la realidad, ya que sucedió y de acuerdo a la misma palabra, a la escritura, sabemos que la Biblia es cristocéntrica. Nosotros tenemos la dicha de mirar hacia atrás y vemos que lo que se prometió muchos años antes se cumplió. Sabemos que tenemos una fe que no es en vano, como lo dice Pablo. Okay. Sí, muchas gracias. También buena respuesta. Fíjense bien en estas palabras de Pablo en la pantalla, amigos. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo en el Señor no es en vano. A veces siente que es así, que nuestro trabajo en el Señor es en vano. A veces siente que cuando compartimos la palabra con alguien, a veces no hay ningún impacto en su vida. A veces salimos frustrados porque hemos compartido el mensaje con un ser querido tantas veces y todavía no ha obrado Dios fe en esa persona. Pero el hecho de que tenemos un Salvador vivo y victorioso significa que ninguno de nuestros intentos de evangelizar, ninguna cosa que hacemos por Cristo es en vano. ¿Por qué? Porque el Cristo que venció la muerte ahora reina sobre todas las cosas y Él está obrando por medio de nuestros esfuerzos, cada uno de ellos. A veces no vemos los resultados, a veces no los vemos. Pero la resurrección de Cristo nos asegura que está obrando Cristo por medio de nosotros según su voluntad benigna en todo momento. No solo eso, nuestro Salvador en su gracia ha conectado una promesa a todo lo que hacemos por Él. Lo que hiciste por uno de esos mis hermanos más pequeños, lo hiciste por mí. En ese sentido también no es en vano, puesto que tenemos un Salvador vivo y vivimos para agradecerle por nuestra salvación. Él considera cada cosa que hacemos, incluso nuestro evangelismo, como si estuviéramos haciéndolo por Él mismo. Entonces, nunca es en vano nuestro trabajo en el Señor. Y qué gran consuelo nos da eso y qué gran motivo nos da de hacer lo que Pablo dice aquí. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Si el trabajo podría ser en vano, eso nos quita las ganas de trabajar. Pablo dice aquí, Cristo resucitó, su trabajo nunca es en vano, que eso les motive a estar firmes y constantes en su trabajo, entonces, a crecer en la obra del Señor. Vemos eso en los discípulos, ¿verdad? Recuerden cómo eran ellos el domingo de resurrección antes de darse cuenta. Favor de guardar en mudo sus micrófonos, por favor, hasta que quieren aportar. El domingo de resurrección antes de conocer al Cristo resucitado, antes de saber la verdad, que estaba vivo, estaban encerrados
en una habitación por miedo a los judíos. Pero noten la gran diferencia ya llegando al día de Pentecostés. Sabiendo que Cristo resucitó y estaba reinando sobre todas las cosas, ya no tenían miedo. Ya estaban firmes y constantes en compartir el mensaje de Cristo con otros. Que la buena noticia de la resurrección nos motive a todos nosotros a ser iguales. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Mi pregunta es, por ejemplo, un asesino o uno, ¿por qué le hablan muchas personas y ni siquiera le paran bolas a uno de la palabra de Dios como si nada? Su pregunta, Yoli, es ¿por qué cuando hablamos con algunos sobre la palabra de Dios rechazan nuestro mensaje? Sí, señor. Sí. Gracias por su pregunta. La Biblia dice que esa es nuestra naturaleza como seres humanos. Que nacemos así, pecaminosos, y nuestra naturaleza es rechazar lo que viene de Dios. El hombre natural, dice Pablo en 1 de Corintios 2, no puede aceptar las cosas que vienen de Dios. Ni les puede decidir porque son discernidos espiritualmente. Requiere un milagro del Espíritu Santo en nuestros corazones para cambiar eso, para que creamos en Cristo. Pero el mismo Evangelio obra ese cambio. Y por eso nuestro trabajo es simplemente aplicar el Evangelio, seguir aplicando el Evangelio y esperar a que el Espíritu Santo en su buen tiempo haga su trabajo. ¿Alguna otra pregunta sobre esta sección de primero de Corintios? Yo tengo muchos problemas con mis hijos por eso, porque yo soy muy entregada a la oración, soy muy de Dios, Padre Santo, y ellos no quieren entender eso, no quieren parar ni 5 bolas lo que yo les hablo. Sí. Y a veces nos frustra eso, ¿verdad? Nos entristece eso. Claro. Pero recuerde, Yoli, recuerde lo que Pablo dice aquí. Servimos a un Salvador vivo y victorioso. Por eso nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano, aunque a veces parece que sí. Entonces podemos estar firmes y constantes. Siga orando por sus hijos, siga compartiendo la palabra con ellos y confía en Dios. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre esta sección? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente mitad de nuestra reunión. Hacer todo un estudio completo del tema de evangelismo es imposible en una hora. No podemos hacerlo. Así que yo decidí, vamos a pasar la siguiente media hora solo compartiendo unos tips para evangelismo, unos tips que tienen fundamento bíblico sobre cómo evangelizamos. Y al final podemos tomar algunos de sus aportes también. Comencemos entonces con algo que se llama pre-evangelismo. Pre-evangelismo. ¿Qué significa eso? Pre-evangelismo es lo que hacemos antes de compartir el evangelio con alguien, a que podría preparar a alguien para escucharlo. ¿Qué hacemos antes del que compartir el evangelio? Que podría preparar a alguien para estar dispuesto a escuchar el evangelio. Pre-evangelismo. Tengo 3 tips para ustedes para el pre-evangelismo. Y esta lista no es completa, pero en mi experiencia como pastor, lo he encontrado útil recordar estos tips en el pre-evangelismo. El primero es que el amor cristiano abre puertas. El amor cristiano abre puertas. Tenemos un versículo bíblico que nos habla un poco de esto. ¿Alguien puede leer Mateo 5:16?
Amén. Adelante, Roberto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, muy bien. Este versículo es bastante famoso, ¿verdad? Está en la sección de Mateo capítulo 5, después de las bienaventuranzas que Jesús declara, pronuncia sobre nosotros que creemos en Él. Pero aquí dice, alumbre vuestra luz. Nos llama la luz del mundo y luego dice que alumbre vuestra luz. Y está hablando allí de hacer buenas obras. Recuerden que nunca hacemos buenas obras para ganar algo con Dios. Las buenas obras no pueden salvar. Las buenas obras no pueden meritar el favor de Dios. Cristo nos salva por completo. Cristo ya nos ganó el favor de Dios. Pero motivados por el amor de Dios en salvarnos, queremos agradecer a Jesús. Y en gratitud vamos a querer hacer alumbrar nuestra luz. Vamos a querer hacer buenas obras. Y cuando hacemos buenas obras, ¿qué es el resultado según Jesús? Cuando amemos a otros como Cristo nos amó primero, otros van a ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Piensen en esto. ¿Quién puede glorificar al Padre que está en los cielos? Solamente uno que cree en el Padre que está en los cielos. Dios solo acepta las alabanzas de los que tienen fe en Cristo como Salvador. Entonces, según Jesús, nuestras buenas obras, nuestras obras de amor, pueden abrir la puerta para darnos oportunidades de compartir nuestra fe en Cristo con otros, para que ellos confíen en Cristo, sean salvos y glorifiquen a nuestro Padre también. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Les voy a contar una historia. Mi papá también trabajaba como pastor y él estaba visitando a una de sus miembros de su iglesia en el hospital. La mujer estaba muriendo de cáncer de su páncreas. Y si saben algo sobre cáncer, ese tipo de cáncer es especialmente, le hace sufrir a la persona que está muriendo así. Y falleció la señora, mi papá fue al hospital, estaban los familiares reunidos allá. Él compartió una devocional con la familia para consolarles que por fe en Cristo ella ya estaba en el cielo, ya dejó de sufrir, estaba en la perfección con Dios. Y después la enfermera que estaba trabajando con esta mujer por mucho tiempo, le tomó a un lado a mi papá y le preguntó a mi papá, ¿qué tenía ella? Porque yo he trabajado con pacientes de cáncer por 10 años y nunca he visto a una mujer sufriendo así y enfrentándose a la muerte con tanta paz y tanta alegría. Yo quiero eso, ella dijo. Yo quiero eso. Y mi papá pudo compartir la buena noticia de Cristo con ella. ¿Qué sucedió? Esta mujer, aún muriendo de cáncer, aún sufriendo así, estaba dejando alumbrar su luz. Estaba viviendo en paz, en alegría, que solamente Cristo nos puede dar. Estaba todavía haciendo bien, aún con las enfermeras que estaban tratándola. Y la enfermera notó esas cosas, ya quiso saber, quiso conocer sobre Cristo, quiso lo mismo para su propia vida. El amor cristiano abrió una puerta. El amor cristiano abrió una puerta. ¿Y cómo funciona esto en nuestro evangelismo hoy en día? Amigos, muchas veces, si llegamos a la puerta de alguien que no conocemos para nada, decimos, yo quiero compartir la noticia de Cristo contigo, ellos van a decir, no quiero escuchar, gracias. Pero si mostramos amor a esa persona, si antes de llegar con el mensaje,
les ayudamos con sus necesidades. A lo mejor tienen un problema con su carro y pasamos una hora tratando de arreglarlo. Eso puede ganar una audiencia para el evangelio. Puede ganar una audiencia para el evangelio. Entonces, el amor cristiano abre puertas. Cuando vivimos vidas de amor para con los demás, ellos van a estar más dispuestos a escuchar lo que queremos compartir. Es el amor del quien nos salvó. Muy bien. Vamos a terminar esta lista de 3 y luego podemos tomar sus preguntas. También siempre pueden aportar preguntas en el chat. Segundo tip para el pre-evangelismo es escuchar antes de hablar. Escuchar antes de hablar. Otra vez tenemos un fundamento bíblico para esto. Un fundamento bíblico para esto. ¿Alguien puede leer Santiago 1:19, por favor? Jacqueline. Jacqueline levantó su mano. Jacqueline, ¿puede leer este versículo, por favor? Sí, pastor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Santiago 1:19. Amén. Escuchar antes de hablar. Es decir, hacer preguntas y escuchar a la persona contarnos sobre su vida, su situación, antes de compartir el evangelio con esa persona. ¿Qué piensan? ¿Por qué sería útil eso en el pre-evangelismo? ¿Por qué sería útil eso? Juan Bautista levantó su mano. Por favor, Juan. Sí, pastor. Las personas normalmente andan buscando con un apoyo tanto emocional como social. Sobre todo alguien que le pueda contar su situación, ya sea para que le escuche o ya sea para retroalimentarse. Ok, es cierto. Y ser esa persona que puede escuchar su historia antes, la persona con quien estamos hablando va a estar más dispuesto a escuchar lo que nosotros tenemos que decir después. Okay. Es cierto. Gracias, César. César Narváez levantó su mano. ¿Qué piensa? Sí, buenas noches para todos. Bendiciones. Sí, pastor, creo que es muy importante entablar cierta conversación con esa persona, porque de esa manera pues nos ganamos un poco la confianza de la persona, ¿cierto? Cuando escuchamos cómo está la familia, cómo va el empleo, todo eso. Eso es importante como un preámbulo para luego entonces empezar una charla más amena en la parte espiritual. Yo creo que es importante en esa parte, pastor, el diálogo con la persona, ¿cierto? Es cierto, sirve también para ganar una audiencia. Eso está relacionado con el primero, ¿verdad? El amor abre una puerta. Yo cuando estaba haciendo visitas de evangelismo solía pasar la primera media hora, una hora escuchando. Y al final de eso decía, ¿puedo hablar contigo por 10 minutos sobre Jesús? ¿Saben cuántas veces me dijeron no? 0. Porque reconocieron, ok, él me escuchó con paciencia por una hora, 10 minutos le puedo dar, claro que sí. Y entonces sí sirve para ganar una audiencia, para escuchar sobre Jesús. Muy cierto. Gracias por compartir. Rolando Cardona. Sí. Buenas tardes a todos y a usted, pastor. Pensaba que también es un tiempo también para mostrar una empatía con los problemas o con las penas de la persona, un tiempo para mostrar compasión, y porque quizás algunos de los problemas por los que está pasando uno también ya los pasó, entonces uno puede mostrar a la persona que uno entiende el proceso por el que está pasando
Y creo que eso pues ayuda a la conexión, ayuda a abrir el corazón y a que estén dispuestos a escucharle a uno el evangelismo. Pues estoy de acuerdo. Gracias por compartir. Estoy de acuerdo. Una cosa más que voy a compartir, una ventaja más de escuchar antes de hablar, en conocer su situación, en conocer su necesidad espiritual, vamos a poder afinar nuestro mensaje del Evangelio para suplir su necesidad específica. No vamos a cambiar el Evangelio, no se puede cambiar, ¿verdad? Hay uno solo, no vamos a cambiar el mensaje, pero sí podemos, hay versículos bíblicos que tratan, que dan el Evangelio para situaciones específicas. Y así podemos afinar nuestro mensaje para dirigirse a su situación, su necesidad específica. Esto tiene que ver con otro punto que veremos adelante, sobre el uso de la ley y del evangelio también. Hay ciertas personas que van a necesitar escuchar la ley primero. Los que no están arrepentidos o no reconocen sus pecados, tenemos que compartirles el mensaje de la ley, que les hace reconocer sus pecados antes de compartir el evangelio. Hablando con la persona, escuchando a la persona primero, podemos saber si necesitamos compartir la ley primero. O alguien que ya está triste sobre su pecado, ya siente cargado sobre él, necesita escuchar el evangelio. Y con conocer su situación, podemos saber cuál de esos dos mensajes podemos compartir primero, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la tercera entonces. El tercer tip para el pre-evangelismo es el siguiente. Recuerde las promesas de Cristo. Recuerde las promesas de Cristo. Esto tiene que ver con nuestros miedos, nuestros nervios, antes de abrir la boca y hablar sobre Cristo. Es interesante, ¿no? Como hablando con alguien más sobre casi cualquier otro tema no nos da nada de nervios. Pero ahora llega el momento de hablar sobre Dios, sobre cosas espirituales y a veces sentimos miedo, sentimos nervios. Cristo nos ha dado muchas promesas para darnos valentía en esos momentos, para quitar nuestro miedo. Uno es, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo no solo murió, resucitó al tercer día. Puesto que tenemos un Salvador vivo y victorioso, no necesitamos tener miedo cuando hablamos con alguien más sobre Jesús, porque Jesús está con nosotros en esa situación. Pueden pensar en otras promesas que Cristo ha dado, que nos dan consuelo y quitan nuestros miedos desde evangelizar a alguien. Ángel y Maribel levantaron su mano. Sí, uno que nos gusta utilizar mucho es Josué 1:9, que dice, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Amén. Muy bien. Me gusta esa promesa también. Excelente. ¿Alguien más? Filipenses 4:13. Adelante, Yoli, sí, por favor. Filipenses 4:13. ¿Qué dice ese versículo? Dice Filipenses 4:13. Dice 4:13. Dice, ya le digo, sé también estar humillado como sé tener abundancia, donde quiera que en todas las cosas soy instruido así para estar apto como para sufrir hambre, lo mismo tener abundancia como para padecer necesidad.
Ah, no, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El 4 veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Excelente versículo. Muy bien. Entonces, si Cristo es el quien nos manda a evangelizar, Cristo nos va a dar también la capacidad de poder hacer. Todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece. Gracias. Juan Bautista quería compartir aquí también otra promesa que nos ayuda a evangelizar. Sí, le estaba compartiendo el versículo que decía Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, tenemos la convicción que, como usted dijo en el principio, que el Señor estaría con nosotros hasta el final. Entonces, tenemos el respaldo de que Dios, de que no estamos solos. Dios siempre va a estar con nosotros. También en alguna otra parte, no me acuerdo bien, dice que la Biblia, que Él va a poner las palabras en nuestra boca. Cuando nosotros abrimos la boca, Él llenará nuestra boca. Ok, sí, gracias. Esa promesa fue dada a los discípulos y pero en la Biblia Dios nos da el mensaje, ¿verdad? No tenemos que inventar algo nuevo. Dios pone el mensaje en nuestras bocas por medio de su palabra. Y por eso me gusta también, somos embajadores de Dios con el mensaje de la reconciliación. El embajador nos lleva su propio mensaje, lleva el mensaje de otro. Nosotros somos embajadores de Dios. Llevamos su mensaje. Nomás, si alguien lo rechaza, no están rechazando a nosotros, están rechazando a Dios. Sí. Eso es triste, pero confiamos que nuestra obra en el Señor nunca es en vano. Dios obrará por medio de lo que estamos haciendo, aun si no vemos resultados. Bien, vamos a tomar preguntas primero entonces del chat. Una pausa aquí para ver preguntas del chat. El profesor Natán, ¿nos puede compartir? ¿Hay alguna pregunta en el chat que debemos contestar? Sí, pues de hecho no hay preguntas en el chat, solamente respuestas de las preguntas que usted hacía. Entonces todo está bien. Muy bien. ¿Alguna respuesta que se debe compartir o? No, algunos versículos buenos, por ejemplo, queremos usar la ley y el evangelio, no queremos juzgar, podemos empezar escuchando, la palabra es viva y eficaz. Muy buenos aportes. Gracias. Gracias, amigos. Excelente. Entonces, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Está muy claro. Qué bueno. Vamos a pasar entonces a los tips para el evangelismo. Hicimos los tips para el pre-evangelismo, ¿verdad? Antes de compartir el mensaje. Hablamos de formas en las cuales Dios puede abrir puertas, darnos más oportunidades de compartir el mensaje. Ahora vamos a hablar un poco del mismo compartir del mensaje. Y el primer tip será: confíe en el poder del evangelio. Confía en el poder del evangelio. Un versículo bíblico, Romanos 1:16. ¿Alguien quiere leer este versículo? Amén. Amén. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos. Dice la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree. Amén. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este es un versículo que nos recuerda que el poder de obrar fe no reside en nosotros. Yo no puedo tomar la decisión de creer en Jesús por mi propia cuenta porque soy muerto en el pecado por naturaleza, y un muerto no puede hacer nada ni tomar una decisión. Yo no tengo el poder de obrar fe en mi propio corazón. Tampoco tenemos el poder de obrar fe en los corazones de otros.
dentro de nosotros mismos. El poder para obrar la fe está en el Evangelio. Porque es importante confiar en el poder del Evangelio cuando estamos compartiendo el Evangelio. Porque a veces, por no confiar en el poder del Evangelio, complicamos sin necesidad el evangelismo. A veces, por no confiar en el poder del Evangelio, complicamos sin necesidad el compartir del Evangelio. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que a veces pensamos que nosotros por nuestra elocuencia o por nuestro argumento racional vamos a poder convencer a la persona a creer en Cristo. Ahí estamos confiando en nosotros para obrar fe en el corazón de otro, no en el Evangelio, no en el Espíritu Santo. Y si eso es el caso, vamos a poner mucha presión sobre nosotros mismos para tener el argumento correcto, para formar una lección muy elocuente, ¿verdad? Cuando de hecho, lo único que se necesitó es compartir el sencillo mensaje del Evangelio, que en sí tiene poder. No quiero decir que no debemos prepararnos. Sí, nos urge prepararnos porque este trabajo es importante, es de interna importancia. Pero sí quiero decir que yo no puedo agregar ni una gota de poder al Evangelio por mi elocuencia o mi propia sabiduría o mi forma de contarlo. El Evangelio en sí tiene el poder explosivo para obrar fe en Jesús. Eso nos ayuda a tener más paz y calma cuando estamos evangelizando. No lo compliquemos. Simplemente comparto las buenas noticias del Cristo, quien murió por mí y resucitó por mí y por ti también. Bien, confiemos entonces en el poder del Evangelio. Segundo punto, recordar el uso de la ley y del Evangelio. Ya tocamos este punto un poco. Dijimos en el pre-evangelismo es importante escuchar para conocer la situación de la persona, para saber si debemos compartir ley o evangelio con esta persona. ¿Alguien puede leer los siguientes versículos? Yo, pastor. Sí, adelante. Nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Okay. Ustedes, algunos ya han tomado el curso Ley y Evangelio, así que han aprendido el propósito de cada uno de estos mensajes que se encuentran en la Biblia. El propósito de la ley es hacernos reconocer el pecado. El propósito del Evangelio es revelar la justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios es la salvación de Dios. El perdón y la salvación que tenemos en Cristo por causa de su obra redentora en nuestro lugar. Entonces, la ley nos muestra el pecado. El Evangelio nos muestra la buena noticia de Jesús y lo que ha hecho para salvarnos. ¿Por qué es importante recordar los propósitos de esos dos mensajes? Primero, porque si no compartimos el Evangelio, no estamos evangelizando. Si no compartimos el Evangelio, no estamos evangelizando. Evangelizar viene de la palabra evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de Cristo. Si yo llego con alguien, tengo la oportunidad de hablar con esa persona sobre Dios y yo le digo, ama a Dios con todo tu corazón. Esa es la ley. Pero si ahí termino mi mensaje, no he compartido el Evangelio. No he explicado el poder de Dios para crear fe en su corazón a esa persona. A lo mejor le hice reconocer su pecado. A lo mejor se va a quedar, yo no he amado a Dios con todo mi corazón. Pero no le compartí el consuelo que Cristo murió por ese pecado.
necesitamos recordar la importancia de los dos. Pero también nos ayuda a saber qué necesita esta persona escuchar. En muchos casos, amigos, parte de la conversación que tenemos con alguien que estamos evangelizando debe de ser sobre su relación con Dios y qué piensan de esa relación. En muchos casos van a pensar que su salvación depende de sus obras. Su salvación depende de sus obras. Y una de dos opciones, con esa idea en su mente, o van a pensar, sí, van bien porque han sido mejores que otras personas. O van a decir, yo no sé si Dios me ama o no, no sé si voy al cielo o no, porque no sé si he hecho lo suficiente. Y si la persona confía en sus propias obras para ser salvos, necesitamos compartir la ley con esa persona. ¿Por qué? La ley muestra que no podemos ser justificados delante de Dios por cumplirla. Más bien la ley nos hace reconocer el pecado. Necesitamos decir a esa persona, mira, si vamos a ser salvos por obras, necesitamos ser perfectos todo momento de todas nuestras vidas. Eso lo has hecho tú. No. Tampoco yo. Entonces merecemos el castigo de Dios por haber fallado a su santa ley, por haber pecado contra él. Necesitamos hacer a esa persona desesperarse de la idea falsa que no puede salvarse de sus propias obras. Y luego podemos compartir el dulce evangelio. Que la salvación no depende de ti, depende 100% de Cristo. Con su vida perfecta, Él guardó la ley en nuestro lugar toda su vida para acreditar esa obediencia, esa santidad a nosotros. Cristo fue a la cruz con todos tus pecados, recibió el castigo que tú y yo merecemos allí, y así nos ganó perdón completo y gratis por todos nuestros pecados. Confiando en Cristo, eres perdonado. Confiando en Cristo, vas al cielo. Recordemos el propósito de la ley y del evangelio cuando estamos evangelizando. La ley muestra el pecado y la necesidad que tenemos por un Salvador. El evangelio muestra a ese Salvador y lo que ha hecho que nos ha salvado. Bien, y por último, utilicen historias bíblicas. Utilicen historias bíblicas. Como mencioné, no es una lista completa. Hay muchos otros tips que se podría compartir. Pero se me vino a la mente. Utilicen historias bíblicas. Un versículo que nos habla del valor de historias bíblicas es el siguiente. ¿Alguien puede leer Juan 20, versículo 31? Desi, por favor. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Muy bien. Estas se han escrito. Juan está hablando específicamente de las historias bíblicas que él incluyó en su evangelio, pero se puede aplicar a todas las historias en la Biblia. Se escribieron porque para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y para que al creer tengan vida en su nombre. Claro, podemos compartir, no me malentiendan, podemos compartir un versículo bíblico que contiene el evangelio también. Podemos hasta ni citar la Biblia, podemos compartir en nuestras propias palabras lo que Cristo ha hecho. Y eso es evangelizar también, no me malentiendan. Pero un valor que tiene compartir una historia bíblica es que a veces la gente está más dispuesta a escuchar una historia que una prédica. A veces la gente está más dispuesta a escuchar una historia que una prédica. Si estás hablando con alguien y de repente dices, puedo contarte sobre Jesús, a lo mejor la persona va a decir, no quiero escuchar.
Pero si decimos, puedo contarte una historia. Muchas veces la gente está muy dispuesta a escuchar y nos gustan las historias y las historias de la Biblia sí son muy entretenidas. No solo eso, lo más importante, contiene el Evangelio, contiene las buenas noticias del Cristo quien nos ha salvado. Así que podemos compartir una historia bíblica que es apta para la situación de la persona. 2 ejemplos, ¿verdad? Si alguien siente muy culpable porque ha desperdiciado su vida, ha vivido muy lejos de Dios, podemos compartir la historia del hijo pródigo que Cristo contó, sobre alguien que hizo lo mismo y sobre el padre que lo recibió y lo perdonó por completo y así compartir el evangelio. Si conocemos a alguien que está llorando la muerte de un ser querido, podemos compartir la historia de la muerte de Lázaro y cómo Jesús cambió su tristeza de esa familia en alegría con resucitar a Lázaro y usar eso como puente para compartir la buena noticia sobre Cristo con las personas. A veces una historia bíblica es más bien recibida que una enseñanza bíblica. Entonces, compartir una historia y eso nos llama a aprender las historias nosotros mismos para contarlas correctamente, ¿verdad? Pero se puede hacer. Muy bien, hasta allí. ¿Alguna pregunta? Yo veo que Eduardo Milanesi levantó su mano. Eduardo, por favor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Sobre el tema de utilizar historias bíblicas, quería que me aclares, por favor, pastor, porque siempre hay una tendencia, muchas veces errónea, durante el evangelismo de hacer testimonios de experiencia personal. Y nosotros sabemos que, según la sana doctrina, siempre toda base de predicación debe ser cristocéntrica. Y me parece interesante siempre utilizar las historias bíblicas donde Cristo sea el centro de la salvación y de la ayuda de los problemas, y evitar caer en el error de muchas veces compartir experiencias personales. Obviamente que Cristo ayuda, nos respalda. Entonces, eso es un error, tal vez tratar de utilizar ejemplos de testimonio personal o de otras personas. Hay que prevalecer siempre la atención cristocéntrica cuando uno va a evangelizar, pastor. Eso quería preguntarle. Ok, muchas gracias. Es buen aporte. Sí. No es malo contar a otra persona lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero si lo hacemos, debemos mantenerlo cristocéntrico y tratar de compartir contenido bíblico allí, ¿verdad? El evangelio. Y tenemos que tener un poco de cuidado con testimonios también, como dijo Eduardo, por otra razón. Yo escuché el comentario de un pastor esta semana pasada que él tenía un miembro de su iglesia que asistió a otra iglesia un domingo y escuchó el testimonio de una señora que dijo que tenía una hija enferma y la hija enferma se sanó y todos estaban aplaudiendo, gloria a Dios. Pero para esa señora, su hija había fallecido de su enfermedad. Entonces, al escuchar ese testimonio, solo quedó con la pregunta, ¿por qué no hizo lo mismo Dios para mí? No me sirvió para fortalecer su fe, ¿verdad? Y de verdad no se compartió el evangelio en este testimonio. Recuerden, el evangelio es las buenas noticias sobre Cristo quien nos salva del pecado. Entonces, sí, hay que tener un poco de cuidado con testimonios. Gracias por compartir esa sugerencia. Ok, Natán, levantó su mano. Profesor Natán, por favor. Sí, hay algunas preguntas en el chat. ¿Qué opina de las campañas evangelísticas en la calle por 2 o 3 días? ¿Es más efectivo que evangelizar de manera individual? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo no sé exactamente cómo se describen, qué sucede en toda campaña así.
cuando pasan 2 o 3 días en la calle evangelizando. Pero mi primera reacción es que, aunque es bueno compartir el evangelio de cualquier forma, y uno lo puede hacer con una campaña de 2 o 3 días en la calle, está bien. No es malo eso. Mi opinión personal, mi de experiencia, es que es mejor hacerlo de forma personal, individual, y si es posible, desarrollar un poco de confianza con esa persona primero. Muy pocas personas sorprendidas en la calle con alguien que quiere hablar sobre su pecado y su Salvador van a querer hacerlo. Más bien, la mayoría van a esconderse de eso o van a apurarse para ir al otro lado. Entonces, se puede hacer y seguro que Dios ha usado tales campañas para obrar fe en corazones y no hay nada de malo con eso, pero en mi opinión, a veces nuestro tiempo, nuestros esfuerzos son mejores dirigidos al evangelismo de otras formas, de forma más personal. ¿Okay? Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, otra pregunta. ¿Se podría usar los 4 conceptos como una forma de evangelismo? Claro que sí. Sí, de hecho, en nuestro último curso del Discipulado 1 les vamos a enseñar a todos ustedes a utilizar un curso que se llama Los 4 Conceptos. Y ese es un buen curso para evangelizar de una forma más formal. Cuando hay personas que están dispuestos a sentarse contigo a estudiar la palabra, entonces sí puede uno evangelizar con un curso más formal con los 4 conceptos. Hay también otras presentaciones del evangelio que son más formales. El gran intercambio de Dios es uno, mi relación con Dios es otro, el camino romano se llama otro porque utiliza versículos del libro de Romanos para hacerlo. Están muy bien. Si uno tiene la oportunidad de sentarse por un tiempo con alguien y estudiar y evangelizar. Pero a veces el evangelismo es más informal, ¿verdad? Estás sentado al lado de un amigo en el camión, en el colectivo y en esos casos a lo mejor sacar 4 hojas y decir, podemos estudiar ahora, no es el momento debido. En esos momentos, recordar algunos de los principios que hemos enseñado en esta conferencia web, compartirle una historia bíblica o hablar con él y hacer preguntas y compartir así verdades bíblicas informales es mejor. Sí. Muy bien. Yesenia levantó su mano. Yesenia, por favor, ¿tenía alguna pregunta? Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Buenas noches. Pastor, tengo una pregunta. ¿Cuál es? Lo hago a nivel personal porque, bueno, he tenido la oportunidad de vivirlo. Llega cierto evangelista muy constante en la congregación donde yo me congrego y es una persona que el Señor lo usa muchísimo en don de sanidad, de profecía, pero he mirado, pastor, que siempre tiene algo, que trae a colación sus hijas. Me hago explicar. Coloca muchos ejemplos sobre sus hijas en todas las prédicas. Entonces, yo pensé que al principio como que, bueno, está pasando por un mal momento, porque está en un periodo de que la esposa está apartada, y eso está bien. Pero, o sea, constantemente, pastor, siempre en todas las prédicas de evangelización, siempre hay una referencia con sus hijas. Yo, en lo personal, he visto que no está bien. Yo quiero que usted me diga cómo mira usted ese punto de vista. Utiliza el ejemplo de sus hijas y cómo llegaron ellas a la fe. Pues ahorita mismo estaban apartadas, pastor. Pero entonces siempre dice, yo admiro mucho a tal, dice el nombre de la niña. Yo admiro mucho al niño. Hoy en la madrugada con mi niño. Esta mañana en la mañana estuve hablando con mi niña cierta cosa. O sea, siempre en todo, yo siento que está echando a un lado el evangelización cristocéntrico, que es lo que debe ser como tal. Entonces está colocando en primer lugar su familia. O sea, yo lo miro en lo personal
y hasta me he cohibido de expresarlo con mis pastores porque a veces he pensado si es que realmente yo estoy pensando mal o estoy hablando mal. Entonces, ahorita que estamos en esto, pues me siento libre de expresarlo porque nadie me está escuchando y porque quiero saber realmente si lo que estoy pensando está bien o está mal, pastor. Sí, gracias por su pregunta. No habiendo escuchado sus prédicas personalmente, no quiero juzgar desde lejos, pero sí puedo decir que estoy 100% de acuerdo con usted que queremos que nuestros mensajes sean cristocéntricos y sean bíblicos. O sea, sobre todo no queremos compartir historias sobre nuestras vidas, sino sobre Cristo, su vida y las vidas de las personas que están en la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Entonces puedes desconociendo la calidad de su enseñanza, puede ser que está distrayendo él un poco de ese mensaje. Sí. Sí, gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, recordemos lo que Pablo dijo en 1 de Corintios. Él dijo, me resolví no saber nada entre ustedes menos a Cristo y a él crucificado. Esa fue la forma de Pablo de decir, todas mis prédicas dirigía la atención de la gente a Jesús. Y si la prédica dirige la atención de la gente a ser humano, que no es Jesús, ahí hay un problema. Ada, por favor. Pastor, buenas noches a todos. Quería hacerle una pregunta. ¿Está bien que cuando uno va y come a alguna persona que está con algún problema, uno le diga, ora bastante, que Dios te va a conceder, que él dice, no, mírame, pídeme y yo te daré? ¿Está bien eso que se le puede decir o no, pastor? La Biblia sí da la promesa, o sea, Cristo dice, pidan en mi nombre y se les va a conceder, ¿no? Pero también la Biblia dice que Dios contesta nuestras oraciones según su voluntad y no la nuestra. Y tenemos que interpretar un versículo en el contexto del otro. Así que prometer que todo lo que pidas en oración se te va a dar sin dar un poco de contexto bíblico, puede conducir a la interpretación equivocada. Que yo, si oro por cualquier cosa, Dios me va a dar justo lo que pedí. No, Dios va a contestar mi oración según su voluntad. Siempre me va a dar lo que es mejor para mí. A veces es lo que pedí, a veces es otra cosa que no pedí, pero siempre va a darme lo mejor. Sí. Gracias, pastor. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Profesor Natán, ¿algo más en el chat? No, todo está bien, gracias. Muy bien. Seguramente hay otros tips que se pueden compartir, pero para esta noche yo creo que tenemos que ir terminando. Así que vamos a terminar con el mismo pensamiento con el cual comenzamos. El gran privilegio que tenemos de evangelizar solo lo tenemos porque nuestro Salvador murió y resucitó triunfante al tercer día. Esa es la base de nuestra esperanza. Ese es el corazón de nuestro mensaje. Y mientras ustedes van a sus vidas personales pensando en, a lo mejor voy a utilizar un tip de estos para mi evangelismo. A lo mejor puedo ir a hacer algo bueno para mi vecino, para ganar su confianza y luego compartir a Jesús con esa persona.
Parece que se le cayó el internet al profesor, pero ya estábamos terminando. Podemos esperar por 10, 15 segundos más y si no aparece, podemos cerrar con una oración. Está bien, pastor. Sí, muy bien. Podemos orar. Dios celestial, tenemos gracias por la salvación que tú nos diste en Cristo. Gracias por la confianza que tenemos en la tumba vacía, porque Cristo ya resucitó. Eso quiere decir que todos nuestros pecados son perdonados, todos los pecados del mundo son perdonados. Y ahora tenemos un mensaje para llevar a las personas alrededor del mundo. Ayúdanos con confianza, valentía y conocimiento bíblico para hacer eso. Sabemos que vamos con tu bendición y con tu palabra que es poderosa y eficaz. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. hermanos y hermanas. Muchas Que gracias. tengan un buen fin de semana. Amén, gracias. Buenas noches, pastor. Gracias. Buenas tardes. Saludos, Gracias. don Nathan, de Costa Rica. Sí. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Pastor Natán. Saludos, Buenas Nathan. noches,